Muy buenas tardes con todas y todos ustedes. Estamos en la conferencia vespertina número 131. El llamado dentro de este esquema de nueva normalidad es precisamente a la población para que esté atenta siempre, todos los días, de las indicaciones que sus autoridades estatales y municipales están definiendo y atendiendo en base al nivel de riesgo. Recordemos que en México el riesgo es alto y es máximo porque algunas entidades federativas están en color naranja, otras en color rojo, lo que quiere decir que todavía no debe haber una movilidad y una apertura importante, sino más bien restringida, tal y como las acciones del semáforo de riesgo de COVID lo proponen, dado que la panorama local lo conocen a la perfección las autoridades en sus municipios y en sus estados, entonces hay que estar muy atento a las medidas que se dan precisamente para resguardar la salud de las personas en cada uno de estos lugares. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a ver el día de hoy un comparativo de cómo se han comportado las curvas epidémicas. En este caso están basadas en una tasa por millón de habitantes. Si recuerdan, empezamos con varios países del mundo, luego se presentaron las regiones o los continentes, luego ayer nos enfocábamos en la región de las Américas. El día de hoy vamos a hacer un enfoque todavía más cercano, que es precisamente los países que se encuentran en la vecindad del nuestro, de México. Entonces, por lo mismo tenemos a los Estados Unidos, tenemos a Guatemala y tenemos a Belice, son nuestros países fronterizos, nuestros países vecinos hermanos, y bueno, estamos viendo cómo se llevó a cabo el comportamiento. Recordemos que estas curvas por millón de habitantes están basados en una base poblacional, por lo tanto podemos compararnos entre países, al menos en esa escala. Veamos cómo, a partir de que se confirme el primer caso por millón de habitantes para cada uno de los países, pues vemos el comportamiento como tal de cada una de las curvas. Estados Unidos tuvo un ascenso rápido, prácticamente para los primeros 20 días había alcanzado lo que se podría considerar como un primer pico epidémico, un primer acmé. No bajó rápidamente, se mantuvo la transmisión durante los siguientes 80 días posteriores a ese caso por millón, y prácticamente en el día 90 inicia una nueva escalada que por lo menos hasta el momento ha prácticamente ya duplicado el primer pico que tenían, y vamos a ver cómo esto se continúa comportando. Cuando vemos a Belice del otro lado, o como contraparte de lo que acabamos de comentar, Belice inicia con muy poca transmisión. Para el día 20 empezaba a tener un comportamiento similar al de México y Guatemala. Sin embargo, Belice tiene una característica particular, que llegado el día 30 más o menos, reportó una cantidad de casos, que esta cantidad de casos no varió durante muchos días. Hasta el día 80 nuevamente empieza a haber cierta variabilidad, y es hasta el día 100 en donde hay un ligero incremento. Pero bueno, en este caso, lógicamente, Belice es quien de manera oficial ofrece sus datos al mundo. Y para efectos de México y Guatemala, vemos cómo el comportamiento de la curva fue bastante similar hasta el día 70 posterior al caso del millón. Luego Guatemala ha iniciado con un incremento importante. Vamos a ver el seguimiento de Guatemala en los siguientes días, mientras que México ha continuado prácticamente con la misma tendencia desde que inició, que si vemos en el comparativo de los 4 países, pues ha sido una tendencia bastante estable y no elevada, no rápida, una velocidad de transmisión que ha ido de alguna manera siendo similar o inclusive disminuyendo. Ahorita vamos a ver las gráficas de esto. Veamos la siguiente gráfica, precisamente para empezar a ver estos efectos. Bueno, aquí tenemos la incidencia de casos, son los casos incidentes, estos no son casos acumulados, es muy importante comentar esto con la población. Son los casos que han ocurrido para cada una de las semanas, o sea, los casos que están en la semana 25 son los nuevos para la semana 25, los que están en la 24 igualmente. Por eso podemos en su momento comparar cuál fue o el incremento o el descenso entre una semana y otra. Y está la semana 25 porque es la última semana que en su momento consideramos tiene la información más completa para entonces poder ver las
tendencias correspondientes. Si comparamos la primera curva, que es la roja oscura, es precisamente la de casos confirmados estimados. Aquí están ya incluidos todos estos casos que aún son sospechosos, pero que estamos aplicando el porcentaje de positividad y los estamos sumando a los casos que ya son confirmados para tener un mejor acercamiento con lo esperado. Por eso hablamos de estimación. Si vemos de la semana 24 a la 25, el incremento fue solo de un 12% y en la medida que vayan avanzando las semanas vamos a ver el comportamiento. Vemos también un incremento importante en los casos recuperados, que es la siguiente línea que se visualiza en el color verde turquesa, y aquí tuvimos un incremento también de recuperados que de hecho superó la proporción de los casos confirmados. Tenemos 20% de incremento de la semana 24 a la 25 para los pacientes recuperados. Esto es una muy buena noticia porque además vemos cómo la tendencia de la curva de recuperados continúa paralela a la del total de casos confirmados, lo que quiere decir que continúan recuperándose las personas también en la medida que los casos se van presentando. Y un dato importante y que es lógicamente alentador, podemos ver que ya desde la semana 24 y más ahora en la 25 empezamos a ver una tendencia descendente en la presentación de las defunciones. Aquí igualmente en esta curva están sumadas las defunciones que aún son sospechosas por el porcentaje de positividad y las sumamos a las defunciones que han sido confirmadas, y aún con esta suma vemos que de la semana 24 a la 25 tenemos un descenso de menos 17% en la ocurrencia de defunciones.